¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 7 jugadas y de las 7 jugadas acertamos 6. Es decir, tuvimos un 86% de efectividad. Nos fue bien, espero te haya ayudado. Y ya sabes, si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides suscribirte y activar la campana y dejarme un rico like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjame tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. En los apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 16 de febrero. Empecemos con el campeonato carioca de Brasil. El encuentro entre el Vasco versus el Botafogo. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, abajo de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 victorias, es decir que Vasco viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y Botafogo de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que Botafogo viene mejor, aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Botafogo, segunda victoria para Botafogo, tercera victoria para el Botafogo, un empate y una victoria para Vasco, es decir que Botafogo es el favorito. Como va Vasco como local, y Vasco como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Vasco como local juega irregular, y Botafogo como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Botafogo juega bien como visitante. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones de Botafogo está segundo con 16 puntos y Vasco está sexto con 11 puntos. Las casas de apuestas le dan un 43% a que gana Vasco y un 33% a que gana Botafogo. El pronóstico para este encuentro es más 8.5 corners, es decir que como mínimo habrán 9 corners, más 8.5 corners. Y no el campeonato paulista también de Brasil, el encuentro de Corinthians versus Palmeiras. Si hay bajas, no hay bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Corinthians de los últimos 5 encuentros, Corinthians tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir, Corinthians viene bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y Palmeiras de los últimos 5 encuentros, Palmeiras tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Palmeiras, segunda victoria para Palmeiras, tercera victoria para Palmeiras, una victoria para Corinthians y un empate, así que Palmeiras es el favorito. Pone va a Corinthians como local, y Corinthians como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que como local juega bien Corinthians, y Palmeiras como visitante tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Palmeiras juega bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo, y en su grupo Corinthians está primero con 14 puntos y Palmeiras en su grupo también está primero con 20 puntos. Las casas de apuestas dan un 33% a que gana Corinthians y un 47% a que gana Palmeiras. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Europa League, ¿no? El encuentro entre Ajax versus Unión Berlín. En el primer partido de ida vemos bajas, el Ajax tiene 2 bajas y Unión Berlín tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas Ajax de los últimos 5 encuentros, Ajax tiene 4 victorias, un empate, así que Ajax viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y Unión Berlín de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, viene mucho mejor, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento quedaron empatados, así que aquí no hay favorito. Veamos cómo le va al Ajax jugando como local, y el Ajax jugando como local tiene 3 victorias, 2 empates, así que como local juega bien el Ajax, aún no conoce la derrota. Y el Unión Berlín como visitante tiene 5 victorias de 5, es decir que juega bien como visitante, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 55% a que gana el Ajax y un 20% a que gane el Unión Berlín. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que en el primer tiempo como mínimo habrá un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Nos
Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Barcelona versus Manchester United, dos grandes de Europa. Veamos si hay bajas. Barcelona tiene 2 bajas y el Manchester United tiene 3 bajas, 4, 5 bajas, 6 bajas, 7 bajas, más de la mitad de un equipo. Toma en cuenta el número de bajas. Estadísticas, y en las estadísticas a Barcelona de los últimos 5 encuentros, Barcelona tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto. Viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace gol. Y el Manchester United de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que el Manchester United también viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Barcelona, segunda victoria para Barcelona, tercera victoria para Barcelona, cuarta victoria para Barcelona y quinta victoria para Barcelona, es decir que Barcelona es el favorito. Veamos cómo le va a Barcelona como local, y Barcelona como local tiene 4 victorias, un empate, así que juega bien como local y como mínimo hace gol. Y el Manchester United como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Manchester United juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 58% a que gana Barcelona y un 21% a que gana el Manchester United. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Sevilla versus el PSV. Veamos si hay bajas. Sevilla tiene 3 bajas y PSV 2 bajas. Estadísticas, y en las estadísticas a Sevilla de los últimos 5 encuentros, Sevilla tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Sevilla viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el PSV de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el PSV también juega bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamiento. Veamos con la Sevilla como local, y Sevilla como local tiene 5 victorias de 5, es decir que puntaje perfecto, aún no conoce la derrota, como mínimo hace un gol. Y el PSV como visitante tiene 2 empates, 2 victorias, una derrota, es decir que se podría decir que el PSV juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 51% a que gana el Sevilla y un 22% a que gana el PSV. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro. Al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Sporting versus el Midtjylland. Disculpe la pronunciación. Veamos cómo les hace bajas. El Sporting tiene una baja y el Midtjylland tiene una baja. Las estadísticas, y en las estadísticas al Sporting de los últimos 5 encuentros, el Sporting tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Sporting viene bien. 3 victorias, 5 partidos es un promedio. Y el Midtjylland de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, así que el Midtjylland viene mejor, aún no conoce la derrota, y 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamiento entre ellos: una victoria para el Sporting y segunda victoria para el Sporting, es decir que el Sporting es el favorito. Veamos cómo le va al Sporting jugando como local, y el Sporting como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que como local juega bien. El Midtjylland como visitante tiene 3 empates, 2 derrotas, así que Midtjylland no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 63% a que gana el Sporting y un 11% a que gana el Midtjylland. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo habrá un gol. El primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos a la siguiente Copa Europea. Nos vamos a la Europa Conference League. El encuentro entre el Bodo Glimt versus el Lech Poznan. Veamos si hay bajas. El Bodo Glimt tiene 3 bajas y el Lech Poznan tiene 2 bajas. En las estadísticas a Bodo Glimt de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, una derrota. Se podría decir que Bodo Glimt juega bien o viene bien, y el Lech Poznan de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 empates, así que el Lech Poznan viene bien, aún no conoce la derrota. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Bodo Glimt como local, y Bodo Glimt como local tiene 2 empates,
2 derrotas, una victoria, así que Podolin como local no juega nada bien. Y el Lech Poznan como visitante tiene 2 victorias, 3 empates, así que el Lech Poznan juega bien como visitante. Las casas de apuestas dan un 43% a que gana Podolin y un 20% a que gana el Lech Poznan. El pronóstico para este encuentro es más 7.5 corners, es decir que como mínimo habrán 8 corners, más 7.5 corners. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos a el encuentro del Braga versus la Fiorentina. Veamos si hay bajas. El Braga no tiene bajas y la Fiorentina tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Braga de los últimos encuentros el Braga tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el Braga viene bien, 4 victorias de 5 partidos, es por promedio, y Fiorentina de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, una victoria y un empate, así que Fiorentina no juega nada bien, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio, y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Con el Braga como local, y el Braga como local tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, se hace fuerte como local el Braga. Y Fiorentina como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que Fiorentina juega irregular como visitante. Las casas de apuestas le dan un 49% a que gana el Braga y un 27% a que gana la Fiorentina. El pronóstico para este encuentro es segundo tiempo multigoles, es decir que en el segundo tiempo habrán de 1 a 3 goles. Segundo tiempo multigoles, de 1 a 3 goles. Al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Lazio versus el CFR Club. Veamos si hay bajas. Lazio tiene 3 bajas y el CFR tiene una baja. Disculpen, vamos a las estadísticas. En las estadísticas, a Lazio de los últimos 5 encuentros, Lazio tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, así que Lazio no juega nada bien. Y el CFR Club de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias y 1 empate, así que el CFR Club juega irregular. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para Lazio, una victoria para el CFR Club. Es decir que aquí no hay un favorito, están igualados. Veamos cómo le va a Lazio como local, y Lazio como local tiene 2 empates, 2 empates, 2 victorias, 1 derrota, es decir que Lazio como local juega bien. Y CFR Club como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el CFR Club juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 55% a que gana Lazio y un 18% a que gana el CFR Club. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana local y como mínimo habrán 2 goles, una apuesta doble local y 2 más. Apostadores, y una recomendación que siempre le damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si nos vemos en el canal y te están gustando los videos, no te olvides suscribirte, activar la campana y dejar un rico like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresa el código promocional 2627. Venga apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.